Mi hijo millonario me visitó y dijo, «¿Qué te parece la casa de campo, mamá?» Yo le respondí, «¿Qué casa de campo? Yo vivo aquí desde siempre». Se quedó pálido. Esa misma noche, mi nuera apareció en las noticias. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Elvira y tengo 64 años. Nunca pensé que a mi edad estaría viviendo de la caridad de otros, pero la vida tiene formas extrañas de humillarnos cuando menos lo esperamos». Era un martes por la tarde cuando escuché el motor de un auto caro detenerse frente a la casa donde vivo. Desde la ventana de la cocina vi bajar a Marcus, mi hijo, de su BMW negro. Llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida durante 3 meses. Se veía próspero, exitoso, todo lo que una madre querría para su hijo. Mi corazón se aceleró. Marcus no me visitaba seguido. De hecho, hacía 8 meses que no lo veía en persona. Nuestras conversaciones se limitaban a llamadas telefónicas esporádicas donde él parecía siempre apurado, siempre con algo más importante que hacer. Abrí la puerta antes de que tocara. Su sonrisa era amplia, aunque algo forzada. «Hola, mamá», me dijo, besando mi mejilla. «¿Te ves bien?» «Marcus, qué sorpresa», respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. «¿Qué te trae por aquí?» Entró sin esperar invitación, mirando alrededor con esa expresión que conocía bien desde que era niño. Estaba evaluando, juzgando. Sus ojos se detuvieron en los muebles viejos de Clara, en las cortinas desteñidas, en la alfombra gastada del salón. «¿Qué tal está la casa de campo, mamá?», preguntó con tono casual, como si fuera la conversación más normal del mundo. Me quedé helada. Las palabras se atascaron en mi garganta. Lo miré fijamente, esperando que fuera una broma, pero su expresión era seria. «¿Qué casa de campo?», logré decir finalmente. «Marcus, vivo de favor aquí». Su sonrisa se desvaneció como si le hubieran quitado una máscara. El color se drenó de su rostro. «¿Cómo que de favor?». Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando desde muy lejos. «Esta es la casa de Clara Mendoza. Ella me permite quedarme aquí a cambio de que la cuide y mantenga limpia mientras está en casa de su hija en Arizona». Las palabras salían de mi boca como confesiones dolorosas. «Pensé que lo sabías». Marcus se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Era el mismo gesto que hacía cuando era pequeño y algo lo confundía profundamente. «No entiendo», murmuró. «Stephanie me dijo que tenías una casa propia, que estabas cómoda, que no necesitabas nada». Stephanie. El nombre de mi nuera cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Sentí ese familiar nudo en el estómago que aparecía cada vez que pensaba en ella. «Marcus», dije suavemente, sentándome frente a él, «no he recibido ni un centavo de tu parte en más de 2 años». «Imposible», se incorporó bruscamente. «Yo envío dinero religiosamente cada mes, $1,500. Stephanie se encarga de las transferencias». Mi mundo se tambaleó. $1,500 al mes. Durante 2 años, $36,000 que nunca había visto. «Hijo», mi voz se quebró, «he estado trabajando limpiando casas para poder comer. Algunas noches me acuesto sin cenar porque no me alcanza el dinero». Marcus se puso de pie tan rápido que derribó la mesita de café. Sus ojos estaban vidriosos, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. «Me dijo que rechazabas el dinero por orgullo», susurró, «que preferías ser independiente». Una risa amarga escapó de mis labios. «¿Orgullo?». «Marcus, he tenido que pedirle prestado dinero a Clara para comprar mis medicamentos para la presión. El mes pasado tuve que elegir entre pagar el autobús para ir al médico o comprar comida». Vi cómo mi hijo procesaba esta información. Sus puños se cerraron y abrieron repetidamente. El hombre exitoso que había entrado a la casa se estaba desmoronando frente a mis ojos. «La llamé la semana pasada para preguntarle si necesitabas algo», dijo con voz ronca. «Me dijo que estabas perfectamente bien, que acababa de verte y que estabas feliz en tu casita de campo». «No la he visto en 6 meses», respondí.
La última vez que hablamos fue cuando me dijo que estabas muy ocupado con el trabajo para visitarme. Marcus cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, una dureza que no había visto antes. ¿Dónde están las cartas que te escribía?, preguntó de repente. ¿Qué cartas? Las enviaba con los cheques cada mes. Cartas diciéndote cuánto te extrañaba, preguntándote por tu salud. Negué con la cabeza lentamente. Nunca recibí cartas, Marcus. Ni cartas ni cheques. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus caminó hasta la ventana, mirando hacia su auto como si fuera la primera vez que lo veía. Sus hombros temblaban ligeramente. «Mamá», dijo sin voltearse, «necesito que me digas la verdad completa, todo lo que ha pasado estos últimos años». Y así se lo conté. Le conté sobre las noches que pasé despierta preguntándome qué había hecho mal para que mi único hijo me abandonara. Le conté sobre las veces que llamé a su oficina y Stephanie me dijo que estaba en reuniones importantes. Le conté sobre mi cumpleaños número 63, que pasé sola comiendo una lata de sopa porque no tenía dinero para algo mejor. Cada palabra era como arrancarme un pedazo del alma, pero necesitaba que supiera. Necesitaba que entendiera que no había sido mi elección vivir así. Cuando terminé de hablar, Marcus seguía de espaldas a mí. Sus hombros subían y bajaban como si estuviera tratando de controlar su respiración. «Perdóname», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero yo sabía que el perdón no sería suficiente. No esta vez. Marcus se quedó hasta muy tarde esa noche. Lo vi revisar su teléfono una y otra vez, marcando números y colgando antes de que contestaran. Finalmente, alrededor de las 9, lo escuché hablar con Stephanie. «Necesitamos hablar», le dijo con una voz que no reconocí. Era fría, controlada. Ahora, no pude escuchar la respuesta de ella, pero vi cómo la mandíbula de Marcus se tensaba. «No me importa si tienes planes, cancélalos». Cuando colgó, me miró con una expresión que me recordó a cuando era adolescente y había descubierto que alguien lo había traicionado. «Voy a casa a aclarar esto», me dijo. «¿Estarás bien aquí esta noche?» Asentí, aunque la verdad era que no estaba segura de nada. Mi mundo se había volcado en cuestión de horas. A la mañana siguiente, Marcus volvió. Se veía como si no hubiera dormido en toda la noche. Sus ojos estaban rojos y tenía esa expresión devastada que tienen las personas cuando descubren que todo en lo que creían era mentira. «¿Qué pasó?», le pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. «Stephanie niega todo. Dice que nunca hubo dinero destinado para ti, que yo estoy confundido». «¿Y tú le crees?». Marcus soltó una risa amarga. «Revisé nuestras cuentas bancarias toda la noche. Hay retiros mensuales de $1,500, todos en efectivo, durante los últimos 2 años. Cuando le pregunté sobre eso, me dijo que era para gastos del hogar. $1,500 en efectivo cada mes para gastos del hogar». Eso mismo le dije. Su respuesta fue que yo no entendía lo caro que era mantener nuestro estilo de vida. Marcus se frotó las sienes. «Mamá, encontré algo más». Sacó su teléfono y me mostró una serie de fotografías. Stephanie en restaurantes caros, cargando bolsas de compras de tiendas de lujo, en un spa que reconocí de los anuncios de la televisión. «Estas fotos son de los últimos 6 meses», me explicó. Las subió a su Instagram. Mira las fechas. Revisé cuidadosamente. Una foto de Stephanie en un salón de belleza caro estaba fechada el mismo día que yo había tenido que pedir dinero prestado para comprar comida. Y esto, Marcus deslizó el dedo por la pantalla, es de la semana pasada. Era una foto de Stephanie en un viaje a un spa de lujo en Napa Valley. La descripción decía, necesitaba un descanso del estrés. A veces una mujer tiene que cuidarse a sí misma. Esa semana, dijo Marcus con la voz temblorosa, me dijo que había ido a visitarte, que estabas bien pero un poco deprimida. Me sugirió que no viniera porque podrías sentirte abrumada con demasiadas visitas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Marcus, yo no tengo visitas, tú eres la primera persona que viene a verme en meses».
Mi hijo cerró los ojos y apoyó la cabeza en sus manos. ¿Cómo pude ser tan estúpido? No eres estúpido, le dije, aunque mi propia rabia comenzaba a crecer. Confiaste en tu esposa. Es lo que se supone que debes hacer. Pero debí haberte llamado directamente. Debí haber venido a verte. Cada vez que lo intentabas, ella tenía una excusa, que yo estaba enferma, que estaba viajando, que había salido con amigas. Los recuerdos comenzaron a alinearse en mi mente como piezas de un rompecabezas siniestro. Marcus, ¿recuerdas la Navidad pasada? Me dijo que no querías celebrar, que estabas pasando por una fase antisocial. Pasé esa Navidad sola, esperando que me llamaras. Mi voz se quebró. Preparé cena para 2, pensando que tal vez cambiarías de opinión y vendrías. Vi cómo esa información lo devastaba. Marcus se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro. Hay más, dijo finalmente. Revisé nuestros registros telefónicos. Stephanie ha estado bloqueando tus llamadas en nuestro teléfono de casa. ¿Qué significa eso? Significa que cuando intentabas llamarme, el teléfono ni siquiera sonaba. Ella configuró el sistema para que tus llamadas fueran directamente al buzón de voz. Un buzón que solo ella revisaba. La traición se sentía física, como si alguien me estuviera apretando el pecho. ¿Por qué haría algo así? Marcus se detuvo frente a mí. No lo sé, mamá, pero voy a averiguarlo. Sacó su teléfono nuevamente y comenzó a hacer llamadas. Primero a su banco, pidiendo estados de cuenta detallados. Luego a alguien que llamó investigador privado. Sí, necesito que revises las finanzas de mi esposa, decía al teléfono. Stephanie Morrison, quiero saber en qué ha estado gastando durante los últimos 2 años. Mientras hablaba, yo recordaba todas las veces que había intentado contactarlo, las llamadas que nunca fueron devueltas, los mensajes que al parecer nunca recibió, las cartas que había escrito pero nunca envié porque no tenía dinero para las estampillas. El investigador va a revisar todo, me dijo cuando terminó la llamada. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todo. ¿Y si encuentra algo? Marcus me miró con una expresión que no había visto desde que era niño y alguien había lastimado a sus amigos en el parque. Entonces Stephanie va a desear nunca haber nacido. Esa tarde, mientras Marcus esperaba las primeras respuestas del investigador, me contó más cosas que había descubierto. ¿Recuerdas cuando tuviste neumonía hace 2 años? Me preguntó. Por supuesto. Casi me muero porque no pude pagar la medicina. Stephanie me dijo que estabas bien, que solo era un resfriado común. Me convenció de no ir a verte porque podrías contagiarme y yo tenía una presentación importante esa semana. Estuve hospitalizada 3 días. Marcus cerró los puños. Ella sabía. Tiene que haber sabido. El teléfono de Marcus sonó. Era el investigador privado. ¿Ya tienes algo? Marcus respondió inmediatamente. Escuché solo su lado de la conversación, pero fue suficiente. ¿Cuánto? Una pausa. ¿Durante cuánto tiempo? Otra pausa más larga. ¿Tienes pruebas? Cuando colgó, se veía como si hubiera visto un fantasma. Mamá, dijo lentamente, creo que esto es mucho peor de lo que pensaba. Los siguientes días fueron como vivir en una pesadilla donde todo lo que creías conocer se revelaba como mentira. Marcus contrató a James Rodríguez, un investigador privado que se especializaba en fraudes familiares. No sabía que existía tal cosa hasta ese momento. Su nuera ha sido muy cuidadosa, me explicó James durante nuestra primera reunión en la casa de Clara. Pero la gente como ella siempre deja rastros. Marcus estaba sentado a mi lado, tomando notas en un cuaderno como si fuera a presentar un caso en la corte. Su transformación era notable. El hijo exitoso pero distante se había convertido en alguien feroz, determinado. ¿Qué has encontrado hasta ahora?, le preguntó a James. Bueno, las transferencias mensuales de $1,500 se detuvieron hace exactamente 2 años, comenzó James, revisando sus papeles. Pero los retiros en efectivo continuaron. Stephanie ha estado tomando ese dinero para gastos personales. ¿Qué tipo de gastos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta.
James me miró con compasión antes de responder. Tratamientos de belleza, ropa de diseñador, joyas, viajes. En los últimos 2 años ha gastado más de $40,000 en lo que ella categoriza como cuidado personal. $40,000. Era más dinero del que yo había visto en toda mi vida. ¿Y las cartas?, preguntó Marcus. Las cartas que yo escribía para mi madre. Ah, sí. James sacó una carpeta gruesa. Encontré algo interesante sobre eso. Abrió la carpeta y reveló una pila de sobres. Reconocí inmediatamente la letra de Marcus en los nombres. ¿Dónde encontraste esas? Marcus se inclinó hacia adelante, incrédulo. En el garage de su casa, en una caja marcada como papeles viejos. Hay más de 20 cartas dirigidas a la señora Elvira, todas sin abrir. Marcus tomó una de las cartas con manos temblorosas, la abrió cuidadosamente y comenzó a leer en voz alta. Querida mamá, espero que estés bien y que la casa de campo te esté dando la paz que mereces. El dinero de este mes va un poco tarde porque tuvimos algunos problemas con el banco, pero Stephanie me aseguró que te lo haría llegar mañana mismo. Su voz se quebró. No pudo continuar leyendo. Tomé la carta de sus manos. Continué donde él había dejado. Extraño nuestras conversaciones. Stephanie me dice que has estado muy ocupada con tus nuevos amigos del club de jardinería, pero me encantaría verte pronto. Tal vez la próxima semana pueda visitarte. Lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Club de jardinería?, susurré. Yo no conozco a nadie que tenga jardín. James carraspeó suavemente. Hay más. Señora Elvira, ¿alguna vez intentó llamar a su hijo a su trabajo? Muchas veces, especialmente cuando estaba desesperada por dinero, pero su secretaria siempre me decía que estaba en reuniones. Hablé con María Santos, su secretaria. Ella me dijo que nunca recibió llamadas de usted. Stephanie le dio instrucciones específicas de que si una mujer mayor llamaba preguntando por Marcus, debía decirle que no estaba disponible. Marcus se puso de pie tan rápido que derribó su silla. ¿Stephanie le dijo eso a María? Sí. Según María, Stephanie le explicó que usted sufría de demencia temprana y que sus llamadas alteraban a Marcus durante su trabajo. ¡Demencia!, grité, mi indignación finalmente explotando. Le dijo a su secretaria que tengo demencia. Hay más, continuó James, implacable. Stephanie también contactó a algunos de sus antiguos vecinos y amigos. Les dijo que usted se había vuelto paranoica y que inventaba historias sobre ser abandonada por su familia. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No solo me había robado el dinero y bloqueado mi contacto con Marcus, sino que había destruido sistemáticamente mi reputación. Por eso Rosa Martínez dejó de hablarme, murmuré, recordando a mi antigua vecina que había sido mi amiga durante años, y por eso Carmen nunca devolvió mis llamadas. Marcus caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Qué más, James? Necesito saberlo todo. Bueno, hay una cosa más. Stephanie ha estado diciéndole a la gente que usted recibe dinero del gobierno y que no necesita ayuda adicional. ¿Dinero del gobierno? Seguro social, explicó James. Pero cuando revisé los registros, su seguro social es de apenas $800 al mes. Stephanie le ha estado diciendo a todos que usted recibe más de 2,000. Con $800 no puedo ni pagar un apartamento decente, dije, sintiendo cómo la humillación me quemaba por dentro. Marcus se detuvo frente a mí y se arrodilló, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, nunca más vas a pasar por esto. Te lo juro. Pero hay algo que no entiendo, dije. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto? James y Marcus intercambiaron una mirada. Esa es la pregunta que hemos estado tratando de responder, dijo James. Pero creo que estamos a punto de descubrirlo. Sacó otra carpeta, esta más gruesa que la anterior. Señor Morrison, ¿su esposa alguna vez mencionó problemas financieros personales? ¿Deudas de antes de casarse con usted? Marcus frunció el ceño. No, nunca. Siempre dijo que su familia tenía dinero. Bueno, resulta que eso no es exactamente cierto.
James abrió la carpeta. Stephanie tiene deudas de tarjetas de crédito que datan de antes de su matrimonio. Deudas significativas. ¿Cuánto?, preguntó Marcus. Aproximadamente $60,000 cuando se casaron. Dinero que gastó en mantener una imagen de mujer exitosa e independiente. Pero eso fue hace años, dijo Marcus. Yo pagué esas deudas cuando nos casamos. Sí, usted las pagó. Pero Stephanie siguió gastando. Ha acumulado nuevas deudas en cuentas que usted no conoce. James puso una pila de estados de cuenta frente a nosotros. Tarjetas de crédito a su nombre solamente, préstamos personales, incluso algo llamado adelantos de efectivo. Marcus revisó los papeles, su cara poniéndose más pálida con cada página. Esto suma más de $100,000. Exacto. Y aquí es donde el dinero destinado a su madre se vuelve crucial. Stephanie ha estado usando ese dinero para hacer pagos mínimos en estas deudas, manteniéndolas ocultas de usted. La habitación quedó en silencio mientras procesábamos esta información. No solo había robado mi dinero y destruido mi relación con Marcus, sino que había estado usando mi necesidad para ocultar sus propios problemas financieros. ¿Hay más?, preguntó Marcus con voz ronca. James asintió gravemente. Mucho más. Pero creo que deberíamos tomar un descanso. Esto es mucha información para procesar de una vez. Después de que James se fuera, Marcus y yo nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. El peso de todo lo que habíamos descubierto se sentía aplastante. «¿Cómo no me di cuenta?», murmuró Marcus finalmente. «Porque ella es buena en lo que hace», respondí, «y porque confiaste en ella. Pero debí haber visto las señales. Debí haber...» «Marcus», lo interrumpí, «no te culpes. Ella nos engañó a ambos, pero por dentro mi mente estaba trabajando. Si Stephanie había sido tan cuidadosa para ocultar todo esto, ¿qué más estaba escondiendo? Y más importante, ¿qué pasaría cuando se diera cuenta de que la habíamos descubierto?» Como si hubiera leído mis pensamientos, Marcus dijo, «Mamá, necesito que tengas mucho cuidado. Stephanie no puede saber que estamos investigando». «¿Crees que sea peligrosa?». Marcus me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Después de todo lo que hemos descubierto, ya no sé de qué es capaz». Una semana después de nuestra última reunión con James, Marcus llegó a la casa con una expresión que no había visto antes. No era solo enojo o tristeza. Era algo más profundo, más peligroso. «¿Qué pasó?», le pregunté en cuanto lo vi. «James encontró algo grande, mamá. Algo que va mucho más allá de robarte a ti». Se sentó pesadamente en el sofá y sacó su teléfono. «Stephanie no solo te estaba robando a ti, ha estado estafando a otras personas también». Mi sangre se enfrió. «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas que te conté sobre su trabajo en esa organización benéfica?» «Vaguely. Dijiste que ayudaba a familias necesitadas». Marcus soltó una risa amarga. «Bueno, resulta que sí ayudaba a una familia necesitada, la suya propia». Me mostró su teléfono. En la pantalla había un artículo de noticias con el titular «Directora de organización benéfica arrestada por fraude de $500,000». Y ahí estaba la foto de Stephanie, esposada, siendo escoltada por 2 policías. «¿Cuándo pasó esto?», pregunté, sin poder creer lo que veía. «Anoche». James me llamó esta mañana temprano. Al parecer, la investigación federal había estado siguiéndola durante meses. Leí el artículo con manos temblorosas. Stephanie había estado desviando fondos de una organización que supuestamente ayudaba a ancianos en situación de pobreza. La ironía era tan cruel que dolía. $500,000, murmuré. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años. Todo empezó alrededor del mismo tiempo que dejaste de recibir tu dinero. Marcus se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Hay más, mamá. Mucho más». Sacó una carpeta gruesa de su maletín. «James me dio esto esta mañana. Es el reporte completo de la investigación federal». Abrió la carpeta y comenzó a leer. Stephanie Morrison, de 34 años, presuntamente desvió fondos destinados a programas de asistencia para ancianos, incluyendo ayuda para medicamentos, alimentos
y vivienda. Cada palabra era como una bofetada. Mientras yo pasaba hambre, mientras no podía pagar mis medicamentos, Stephanie estaba robando dinero destinado a personas en mi misma situación. «Pero espera», dijo Marcus, su voz temblando de ira. «Aquí está la parte que realmente me hizo vomitar». Leyó de otro documento. La señora Morrison justificó algunos de los gastos alegando que el dinero se usaba para cuidar de su suegra anciana, quien supuestamente sufría de demencia y requería cuidados especiales. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Sí, mamá. Te usó como coartada. Les dijo a los auditores que parte del dinero robado iba a pagar por tu cuidado en una residencia de ancianos. Pero yo nunca estuve en una residencia de ancianos. Exacto. Fabricó recibos falsos, documentos médicos falsos, todo. Marcus tiró los papeles sobre la mesa. Usó tu nombre y tu edad para robarle dinero a gente que realmente necesitaba ayuda. Me sentí mareada. No solo me había robado a mí, sino que había usado mi imagen para robar a otros ancianos como yo. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba segura de poder soportar más revelaciones. Marcus asintió grimly. El FBI encontró una cuenta bancaria secreta, una que ella abrió solo con su nombre, donde depositaba el dinero robado. ¿Cuánto dinero? Al momento de su arresto, tenía más de $200,000 en esa cuenta. $200,000. Mientras yo vivía de la caridad de otros, mientras contaba centavos para poder comer, ella tenía más dinero del que yo había visto en toda mi vida guardado en una cuenta secreta. Marcus, dije lentamente, necesito que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo llevabas sin saber nada de esto? Mamá, te juro que no tenía idea. Si hubiera sabido. No te estoy culpando, lo interrumpí. Pero necesito entender. Durante todo este tiempo, ¿ella te decía que yo estaba bien? Marcus se sentó frente a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Cada vez que preguntaba por ti, me decía que estabas bien, que tenías tus rutinas, tus amigas, que eras feliz viviendo independientemente. ¿Y tú le creías? ¿Por qué no le iba a creer? Era mi esposa. Se suponía que podía confiar en ella. En ese momento, el teléfono de Marcus sonó. Era James. ¿Qué tienes? Marcus respondió inmediatamente. Escuché solo su lado de la conversación, pero fue suficiente para entender que habían encontrado algo más. ¿Están seguros? Una pausa. ¿Cuántas víctimas? Otra pausa. Entiendo. Sí, estaremos ahí. Cuando colgó, se veía como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Qué más?, pregunté. Los investigadores federales quieren hablar contigo. Al parecer, no eres la única familia que Stephanie manipuló. ¿Qué quieres decir? Marcus se frotó la cara con las manos. Hay al menos otras 6 familias donde ella usó la misma táctica. Convenció a los hijos adultos de que sus padres ancianos estaban bien cuidados mientras desviaba el dinero destinado para ellos. ¿6 familias más? Sí, y en algunos casos los ancianos murieron sin que sus hijos supieran las condiciones en las que realmente estaban viviendo. Las implicaciones de eso me golpearon como un martillo. ¿Quieres decir que? Quiero decir que si yo no hubiera venido esa tarde, si no hubiera hecho esa pregunta sobre la casa de campo, tú podrías saber. No pudo terminar la frase. ¿Muerto de abandono mientras mi hijo creía que estaba viviendo cómodamente? Marcus asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos quedamos en silencio durante largo tiempo, procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. No era solo robo, no era solo manipulación, era algo mucho más siniestro. Marcus, dije finalmente, ¿qué va a pasar ahora? Stephanie está en prisión. No puede salir bajo fianza debido a la cantidad de dinero involucrada y el riesgo de fuga. Su voz era fría, controlada. Los federales quieren que testifiques sobre lo que te hizo. ¿Yo? ¿En la corte? Sí. Tu caso es importante porque demuestra el patrón de manipulación familiar que ella usaba para justificar sus robos. La idea de testificar en la corte me aterraba, pero también sentía algo que no había sentido en años. Poder. El poder de decir la verdad.
El poder de asegurarme de que Stephanie pagara por lo que había hecho. ¿Cuándo?, pregunté. En 2 semanas. Pero mamá, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Marcus me miró con una expresión extraña, una mezcla de vergüenza y determinación. Cuando Stephanie salga de prisión, si es que sale, va a estar en bancarrota. Todo el dinero que robó tiene que ser devuelto a las víctimas. Hizo una pausa. Eso incluye el dinero que te robó a ti. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los $36,000 que te robó, más intereses, van a ser devueltos. Y hay más. Sacó otro documento de su carpeta. Estoy demandando a Stephanie por daños emocionales y dolor sufrido. Mis abogados creen que podemos obtener una compensación significativa por todo lo que te hizo pasar. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. No solo iba a recuperar mi dinero, sino que Stephanie iba a pagar por cada mentira, cada manipulación, cada noche que pasé preguntándome por qué mi hijo me había abandonado. ¿Y nosotros?, pregunté. ¿Qué pasa con nosotros? Marcus se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Nosotros vamos a estar bien, mamá. Te lo prometo. Nunca más vas a pasar por algo así. Esa noche, por primera vez en 2 años, dormí profundamente, porque sabía que finalmente la verdad había salido a la luz. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Marcus había insistido en que me comprara un vestido nuevo para la ocasión, algo que me hiciera sentir digna y respetada. Era la primera vez en años que me ponía ropa que no venía de una tienda de segunda mano. Cuando llegamos al juzgado federal, James nos estaba esperando en los escalones junto con el fiscal federal, una mujer seria llamada Sarah Chen. «Señora Elvira», me dijo Sarah, estrechando mi mano firmemente, «su testimonio va a ser crucial para este caso. ¿Se siente preparada?» Asentí, aunque mi estómago estaba hecho un nudo. «¿Stephanie va a estar ahí?» «Sí, estará presente con su abogado, pero no se preocupe, nosotros estaremos ahí para protegerla». Cuando entramos a la sala del tribunal, lo primero que vi fue a Stephanie sentada en la mesa de la defensa. Se veía diferente, más pequeña, más frágil. Su cabello perfectamente arreglado había sido reemplazado por un peinado simple. No llevaba las joyas caras que siempre lucía, pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi la misma frialdad de siempre. Marcus se sentó a mi lado en la galería. Pude sentir la tensión en su cuerpo cada vez que miraba hacia donde estaba su esposa. «¿Cómo te sientes?», le susurré. «Como si hubiera estado casado con una extraña durante 5 años», respondió con voz amarga. El fiscal comenzó presentando el caso. Habló sobre los $500,000 robados, sobre las familias afectadas, sobre el patrón de manipulación que Stephanie había usado. Pero cuando mencionó mi nombre, mi corazón se aceleró. Una de las víctimas más afectadas por los crímenes de la acusada es Elvira Morrison, la suegra de la señora Morrison. Durante más de 2 años, la acusada desvió sistemáticamente fondos destinados al cuidado de la señora Elvira, mientras la mantenía aislada de su propio hijo mediante mentiras y manipulación. Cuando llegó mi turno de testificar, las piernas me temblaban mientras caminaba hacia el estrado. El juez, un hombre mayor con una expresión bondadosa, me sonrió alentadoramente. «Señora Morrison», comenzó Sarah Chen, ¿puede decirnos cuál era su situación financiera antes de que su nuera comenzara a manejar las transferencias de dinero de su hijo? Vivía modestamente, pero tenía suficiente para mis necesidades básicas, con el seguro social y la ayuda ocasional de Marcus. ¿Y después? Respiré profundamente. Después, todo cambió. De repente, Marcus dejó de enviar dinero. Dejó de visitarme, dejó de llamar. Pensé que me había abandonado. ¿Intentó usted contactar a su hijo durante este periodo? Muchas veces, pero sus llamadas nunca eran devueltas. Su secretaria me decía que estaba muy ocupado. Continué contando mi historia, cada detalle doloroso saliendo a la luz. Las noches sin comida, los medicamentos que no pude comprar, la humillación de tener que pedir dinero prestado para sobrevivir. ¿Cómo se sintió cuando descubrió que su hijo había estado enviando dinero todo este tiempo?, preguntó Sarah. Devastada, respondí honestamente. No solo por el dinero perdido,
sino por todo el tiempo perdido con mi hijo, por todos los momentos que no pudimos compartir porque ella nos mantuvo separados. Cuando el abogado de Stephanie se levantó para interrogarme, esperaba que fuera agresivo, que tratara de hacerme ver como una anciana confundida. Pero su estrategia fue diferente. Señora Morrison, comenzó con voz suave, ¿es verdad que usted y su nuera nunca se llevaron bien? No diría eso exactamente. ¿No es verdad que usted siempre desaprobó el matrimonio de su hijo? Yo quería que Marcus fuera feliz, pero usted nunca pensó que Stephanie era suficientemente buena para él, ¿verdad? Sara se levantó. Objeción irrelevante. Sostenida, dijo el juez. El abogado cambió de táctica. Señora Morrison, ¿es posible que haya malinterpretado algunas de las acciones de mi clienta? No malinterpreté vivir de la caridad de otros mientras mi nuera gastaba el dinero destinado para mí en tratamientos de spa. ¿Pero no es verdad que usted es una mujer orgullosa que prefiere la independencia? Sí, soy orgullosa, pero eso no significa que merezca ser engañada y robada. Durante todo el interrogatorio, Stephanie no me quitó los ojos de encima. No había remordimiento en su mirada, solo resentimiento. Como si yo fuera la culpable de su situación. Cuando terminé de testificar, regresé a mi asiento junto a Marcus. Su mano encontró la mía y la apretó. «Lo hiciste perfecto, mamá», me susurró. Pero el momento más impactante llegó cuando Stephanie subió al estrado para testificar en su propia defensa. Su abogado la guió a través de una versión cuidadosamente construida de los eventos. Según Stephanie, ella era una mujer que había cometido errores, pero que había sido motivada por la desesperación financiera y la presión de mantener las apariencias. ¿Puede explicarle al jurado por qué no le entregó el dinero directamente a la señora Morrison?, le preguntó su abogado. Bueno, Stephanie habló con voz suave, casi vulnerable. Elvira puede ser muy difícil. Siempre se quejaba de que no era suficiente dinero, siempre quería más. Pensé que si podía usar ese dinero para pagar algunas de nuestras deudas familiares, podríamos estar en mejor posición para ayudarla a largo plazo. Me quedé helada. Incluso bajo juramento, incluso enfrentando prisión, Stephanie seguía mintiendo. ¿Y las cartas que interceptó?, continuó el abogado. No las intercepté. Simplemente pensé que era mejor manejar la comunicación para evitar malentendidos. Elvira puede ser muy dramática y no quería que molestara a Marcus en el trabajo. Marcus se tensó a mi lado. Podía sentir su furia irradiando como calor. Pero entonces llegó el turno de Sara Chen para el contrainterrogatorio. Señora Morrison, comenzó Sara con voz fría, ¿puede explicar por qué le dijo a la secretaria de su esposo que su suegra sufría de demencia? Stephanie tartamudeó por primera vez. Yo no recuerdo haber dicho eso exactamente. ¿No lo recuerda? Tenemos una declaración jurada de María Santos diciendo que usted le dijo específicamente que la señora Elvira sufría de demencia temprana y que sus llamadas alteraban a su esposo. Tal vez malinterpretó lo que dije. ¿Y puede explicar por qué usó el nombre de su suegra para justificar gastos fraudulentos en la organización benéfica? Eso fue un error administrativo. Un error administrativo que duró 3 años e involucró documentos médicos falsificados. Sara continuó destrozando cada mentira de Stephanie, cada excusa, cada intento de victimizarse. Con cada pregunta, Stephanie se veía más pequeña, más desesperada. Finalmente, Sara hizo la pregunta que había estado esperando. Señora Morrison, durante los 2 años que estuvo desviando el dinero destinado a su suegra, ¿alguna vez se sintió culpable sabiendo que ella estaba pasando hambre mientras usted se hacía tratamientos de belleza con ese dinero? Stephanie no respondió inmediatamente. Por primera vez, vi una grieta en su fachada. Yo no sabía que estaba pasando hambre, dijo finalmente. ¿No sabía? ¿No sabía que $800 de seguro social no son suficientes para vivir? ¿No sabía que su suegra de 64 años estaba trabajando limpiando casas para sobrevivir? Yo pensé que tenía otros recursos. ¿Qué recursos? Según nuestros registros, usted sabía exactamente cuáles eran los ingresos de la señora Elvira.
De hecho, usó esa información para justificar algunos de sus robos en la organización benéfica. Stephanie se desplomó en su silla. No tenía respuesta. Cuando el juicio terminó ese día, Marcus y yo salimos del juzgado en silencio. En el estacionamiento, finalmente habló. «¿Cómo pude estar tan ciego?», dijo, apoyándose contra su auto. «Porque ella es una manipuladora experta», respondí, «y porque quisiste creer en ella. Pero tú eres mi madre, debí haberte protegido». «Marcus», dije, tocando su brazo, «no te culpes. Ella nos engañó a ambos. Lo importante es que ahora sabemos la verdad». Esa noche, mientras esperábamos el veredicto, Marcus me hizo una pregunta que cambió todo. «Mamá, ¿puedes perdonarme?» «No hay nada que perdonar», le dije. «Fuiste una víctima tanto como yo. Pero hay algo que perdonar. Debí haber confiado más en ti. Debí haber venido a verte sin importar lo que ella dijera». Lo miré a los ojos. Este hombre que había sido mi pequeño niño, que había crecido para ser exitoso, pero que había perdido su camino en el proceso. «Te perdono», le dije, «y espero que tú puedas perdonarte a ti mismo». Al día siguiente, el veredicto llegó. Culpable en todos los cargos. Stephanie iba a prisión por un mínimo de 8 años. Cuando leímos la sentencia, no sentí la satisfacción que había esperado. Solo sentí cansancio y alivio. Finalmente, todo había terminado. 6 meses después del juicio, mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. Marcus había cumplido cada promesa que me había hecho. La casa donde ahora vivo es pequeña, pero completamente mía. Tiene 2 dormitorios, un jardín donde cultivo tomates y rosas, y una cocina con una ventana que da al este para que pueda ver el amanecer cada mañana. No es lujosa, pero es mía. Después de años de vivir de la caridad de otros, tener mi propio espacio se siente como un milagro. Marcus viene a visitarme todos los domingos. Cocinamos juntos, algo que nunca habíamos hecho cuando él era niño, porque siempre estaba trabajando para mantenerlos a flote. Ahora tenemos tiempo para las conversaciones que nunca tuvimos, para conocernos como adultos. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó el domingo pasado mientras preparábamos tacos, una tradición que habíamos comenzado. ¿De qué podría arrepentirme?, le respondí, aunque sabía a qué se refería. De no haberme contado antes lo que estaba pasando, de haber sufrido en silencio durante tanto tiempo. Dejé de picar cebolla y lo miré. Mi hijo había envejecido durante estos meses, pero no de mala manera. Se veía más real, más presente. «Marcus, si te hubiera contado antes, ¿me habrías creído?». Él se quedó callado por un momento, pensando honestamente en mi pregunta. «No lo sé», admitió finalmente. Stephanie era muy convincente. Tenía una respuesta para todo. «Exacto. Tenías que descubrirlo por ti mismo». La compensación legal había sido sustancial. Los abogados lograron recuperar no solo los $36,000 que Stephanie me había robado, sino también una suma adicional por daños emocionales y sufrimiento. En total, recibí casi $100,000. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero lo más importante no era el dinero. Era la restauración de mi dignidad. La historia había salido en los periódicos locales, pero no de la manera que había temido. No me presentaron como una víctima patética, sino como una sobreviviente. Varias organizaciones locales se habían puesto en contacto conmigo para hablar sobre el abuso financiero de ancianos. Descubrí que mi historia no era única, que había muchas personas como yo que habían sido explotadas por familiares de confianza. «Señora Morrison», me había dicho la trabajadora social de la comunidad durante una de nuestras reuniones, «usted podría ayudar a mucha gente compartiendo su experiencia». Así fue como comencé a dar charlas en centros comunitarios sobre las señales de alerta del abuso financiero familiar. No era algo que había planeado hacer a los 64 años, pero resultó ser sorprendentemente gratificante. Durante una de estas charlas, conocí a Elena, una mujer de 68 años, cuya hija había estado robándole el dinero de su pensión durante años. Su historia era dolorosamente similar a la mía. «¿Cómo superaste la traición?», me preguntó después de mi presentación. «Un día a la vez», le respondí honestamente, y entendiendo que su comportamiento no dice nada sobre ti como persona, dice todo sobre ella.
Elena comenzó a llorar. Pero es mi hija. Se supone que debo amarla incondicionalmente. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de él, le dije, tomando su mano. Eso no te convierte en mala madre, te convierte en una persona que se valora a sí misma. Estas conversaciones me ayudaron tanto como ayudaron a las otras personas. Cada historia que escuchaba me recordaba que no estaba sola, que no era la única que había sido traicionada por alguien en quien confiaba. Marcus había comenzado terapia después del juicio. Necesito entender cómo permití que esto pasara, me había explicado. No solo a ti, sino a mí mismo. Su divorcio de Stephanie se había finalizado rápidamente. Ella no tenía recursos para pelear, y Marcus no quería nada de ella excepto su libertad. La casa que habían compartido se vendió para pagar las restituciones que ella debía. ¿Alguna vez la extrañas?, le pregunté una vez, curiosa sobre sus sentimientos hacia la mujer que había sido su esposa durante 5 años. Extraño a la persona que pensé que era, respondió después de pensarlo. Pero esa persona nunca existió realmente. Una tarde de viernes, mientras regaba mis tomates, escuché que alguien tocaba la puerta. Cuando abrí, encontré a una mujer joven que no reconocí. «¿Señora Morrison?», preguntó nerviosamente. «Soy Jessica, la sobrina de Stephanie». Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero algo en su expresión me detuvo. Se veía avergonzada, pero también determinada. «¿Qué puedo hacer por ti?», le pregunté manteniendo la puerta entreabierta. «Quería pedirle disculpas», dijo rápidamente, «por lo que hizo mi tía. Toda la familia está horrificada. Queremos que sepa que nunca supimos lo que estaba pasando». La invité a sentarse en el porche. Durante la siguiente hora, Jessica me contó cómo Stephanie había mentido a toda su familia también, diciéndoles que Marcus era cruel conmigo y que ella me estaba protegiendo. «Siempre pensamos que usted era la mala», admitió Jessica, con lágrimas en los ojos. «Stephanie nos decía que usted era manipulativa y que trataba de causar problemas en su matrimonio. ¿Y ahora qué piensan? Ahora sabemos la verdad. Y queremos que sepa que si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, estamos aquí para ayudar». Después de que Jessica se fue, me senté en mi porche pensando en las capas de daño que Stephanie había causado. No solo me había lastimado a mí y a Marcus, sino que había manipulado a toda su familia para que creyeran mentiras sobre mí. Esa noche, Marcus vino a cenar como siempre hacía los viernes. Le conté sobre la visita de Jessica. «¿Cómo te hizo sentir?», me preguntó. «Aliviada», respondí honestamente. Saber que su familia no nos odia hace que todo sea más fácil de sobrellevar. «¿Has pensado alguna vez en ir a ver a Stephanie en prisión?», me preguntó de repente. La pregunta me sorprendió. «¿Por qué haría eso?». «No lo sé. Tal vez para obtener cierre, tal vez para que te pidiera perdón». Lo pensé por un momento. «No necesito su perdón, Marcus. Ya tengo todo lo que necesito». «¿Qué es eso?». «La verdad, tu amor, mi dignidad restaurada». Lo miré a los ojos. «Y saber que ella no puede lastimar a nadie más por un largo tiempo». Marcus sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de él en meses. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. 3 meses después, recibí una carta inesperada. Era de Stephanie, escrita desde la prisión. Elvira», comenzaba, «sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que lamento lo que hice. No hay excusa para mis acciones. Espero que puedas encontrar paz». Leí la carta 2 veces, luego la puse en un cajón. Tal vez algún día respondería, tal vez no. Pero sabía una cosa. No necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. En mi cumpleaños número 65, Marcus organizó una pequeña fiesta en mi jardín. Invitó a Elena y a algunas de las otras mujeres que había conocido en mis charlas comunitarias. También vinieron algunos de mis antiguos vecinos, personas que Stephanie había alejado de mí con sus mentiras, pero que ahora conocían la verdad. Mientras soplaba las velas de mi pastel, hice un deseo silencioso. No era por venganza contra Stephanie. No era por más dinero o una casa más grande. Mi deseo era por más días como este. Días rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. «¿Qué deciste?»,
me preguntó Marcus después de que corté el pastel. Nada, le respondí sonriendo. Ya tengo todo lo que necesito. Y era verdad. A los 65 años había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero o posesiones. Se mide en relaciones auténticas, en dignidad personal y en la capacidad de ayudar a otros que han pasado por experiencias similares. Stephanie había tratado de robarme todo: mi dinero, mi relación con mi hijo, mi reputación, mi paz mental. Pero al final, había fallado en lo más importante. No había logrado robarme mi espíritu. Cada mañana, cuando veo el amanecer desde la ventana de mi cocina, siento gratitud. No por lo que pasé, sino por lo que sobreviví. Y por la mujer más fuerte en la que me convertí como resultado. La justicia había prevalecido, pero más importante aún, había encontrado mi camino de regreso a casa, a mi verdadero hogar, una vida vivida con dignidad, rodeada de amor real y en mis propios términos.